Este texto que acabamos de escuchar del Evangelio de Lucas lo hemos llamado tradicionalmente el llamado de Pedro. Realmente es el llamado de varios discípulos, no solamente de Pedro, porque Pedro siempre ocupa un papel central en la vida de los discípulos de Jesús. Este texto aparece en Marcos, en el Evangelio de Marcos, pero en Lucas tiene sus propias características y cada evangelista tiene sus propias características. Vamos a ver tres de ellas y ver cómo esas tres características propias del Evangelio de Lucas en este relato, cómo nos hablan y qué nos dicen desde el punto de vista personal y el punto de vista también comunitario colectivo. La primera es que en Lucas se repite mucho el concepto de que Jesús o Dios Padre irrumpe en la vida de la gente sin avisar. Ocurre en esta historia de hoy. Están pescando, están en lo suyo, aparece Jesús en la vida de Pedro y de los otros pescadores. Aparece sin previo aviso, nadie lo invita. Jesús simplemente, sin pedir permiso, sube a una de las dos barcas, a la de Pedro, da órdenes, la dirige y la historia continúa. De cierta forma, Dios en la persona de Jesús aparece en la historia, rompe la rutina de esta gente, lo ordinario lo convierte en extraordinario, pero lo hace sin trompetas, sin platillos y sin tambores. Es una forma tan sutil, tan sencilla de Dios irrumpir en la vida de la gente en el Evangelio de Lucas. Jesús llega, escoge la barca, se sube, pide que se aleje de la orilla y comienza a predicar el reino. Es una irrupción sencilla de lo humano y lo divino, pero también es muy poderosa y muy transformativa esta historia. La primera irrupción en el Evangelio de Lucas de Dios en la vida de alguien, sin que ese alguien lo hubiese pedido ni buscado, es la anunciación a la Virgen, Gabriel, sin avisar, sin ruidos, sin trompetas, sin audiencia que aplauda. Dios llega en la vida de María de Nazaret y la vida de ella cambia para siempre. Eso es muy típico del Evangelio de Lucas, las irrupciones de Dios, forma sencilla y sin avisar, pero muy fuertes en la vida de la gente. La segunda es que si tú miras el texto con cuidado, el nombre de Simón se repite 3 veces y llega un momento que la cuarta vez Lucas le añade el segundo nombre Pedro y lo llama Simón Pedro, después de haberlo llamado Simón, Simón, Simón 3 veces. El segundo nombre aparece cuando Simón se lanza de rodillas a los pies de Jesús y reconoce su miseria y reconoce su pecado. Simón ha visto la gloria de Dios en Jesús por la pesca abundante que han tenido las dos barcas que se estaban hundiendo después de noches de no pescar nada. Es el comienzo de la transformación de este hombre, de su conversión, la de Pedro. Es el testigo y futuro discípulo que ante la bondad y la generosidad de Dios reconoce su propia pobreza y su propia miseria, y la forma en que lo reconoce es tirándose a los pies de Jesús, pidiéndose que se aleje, que es un pobre pecador. Empieza el cambio de corazón y pensamiento de Pedro el apóstol y va adquiriendo un nuevo nombre. Eventualmente Simón será reconocido y recordado en la historia no como Simón, sino como Pedro. Y el tercer punto muy propio de Lucas es la frase: dejándolo todo, siguieron a Jesús. La audiencia original que recibe el Evangelio de Lucas no era judía, era una audiencia pagana de origen griego y de origen romano. Era de un alto nivel económico y con mucho poder social. Y Lucas les recuerda constantemente en esta temática de su Evangelio
que para poder seguir a Jesús hay que vivir desprendido y desprendiéndose, como el relato del joven rico, propio en Lucas también, que para poder seguir de una forma radical a Jesús de Nazaret, Jesús le pidió que vendiera todo lo que tuviera y el dinero de la venta se lo diera a los pobres y entonces lo siguiera a él. Lucas le va a recordar a esta comunidad cristiana, pero no judía, sino de un mundo muy diferente, que para seguir a Jesús hay que tener una libertad interior muy profunda. Para que el seguimiento tuyo y mío de Jesús sea auténtico y radical, tenemos que vivir en una libertad interior de desprendernos constantemente al punto, y esto ya es propio de los 4 evangelistas, de que un seguimiento radical de Jesús puede ser que exija incluso nuestra propia crucifixión. Y nos recordarán los evangelistas que el discípulo no puede pretender ser más que el maestro. Y si el maestro terminó crucificado, el discípulo y la discípula toma el riesgo de que también termine crucificado. Y para el mundo grecorromano la cruz era el símbolo de la mayor humillación y la mayor pobreza. Por lo tanto, el que se ponía en camino de seguir a Jesús de Nazaret, el Cristo, tenía que vivir una forma de desprendimiento total y absoluta. Por lo tanto, la frase "y dejándolo todo, lo siguieron". ¿Qué aprendemos nosotros de estos 3 puntos? Pues si el primer punto es que Dios en Cristo, en el Evangelio de Lucas, irrumpe la vida de estas personas, empezando por María de Nazaret, por los discípulos, en el sueño a José incluso, la pregunta que surge es: ¿cuán atentos estamos tú y yo a las irrupciones de Dios en nuestras vidas? Porque Dios llega a tu vida y a la mía y nos visita sin avisar. Ahora, algo muy importante, en nuestra tradición cristiana, Dios tiene un rostro humano. Y la forma en que Dios irrumpe en nuestras vidas es a través de otros humanos. Voy a lanzar una pregunta, ya que aquí todos somos inmigrantes. ¿Cuántos de nosotros hemos en los últimos meses quizás recibido una llamada de la frontera que te dice: fulanita, llegamos? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia últimamente? Ahí hay uno. Varios. ¿Saben lo que es eso? Una irrupción de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo recibimos una llamada por teléfono de una persona enferma y te dice a ti y a mí: necesito que vengas un rato, ¿saben lo que es eso? La irrupción de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo estamos con nuestros planes y proyectos y sucede algo que no esperábamos ni queríamos y nos saca de nuestra comodidad, ¿saben lo que es eso? La irrupción de Dios en nuestras vidas. Y Dios también nos puede irrumpir muchas veces cuando estamos en una oración muy profunda y muy silenciosa y de buena primera, surge algo que nos agita. Y surge un pensamiento, y surge una necesidad, y surge una preocupación. Ojo, eso es una irrupción de Dios en nuestras vidas. La pregunta que lanza el Evangelio siempre es si estamos dispuestos a recibir a Jesús que irrumpe en nuestras vidas de tantas diferentes formas y que se suba en mi bote y en el tuyo, o simplemente le decimos: no, bájate, no estamos listos para esta irrupción. No te subas todavía al bote. Recuerden que en todo personaje bíblico, cada vez que Dios irrumpía la vida de esa persona y esa persona abría la puerta, la vida de esa persona se viraba al revés. En todo personaje bíblico. No hay uno solo que le haya abierto las puertas a Dios y la vida fue un crucero del amor. Fueron grandes retos. ¿Lo invitamos a que suba
o lo dejamos, mejor dicho, que se suba porque Él nos invita, o simplemente le decimos, todavía no, Señor. ¿Se recuerda la historia del joven rico? Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba listo para que Jesús se subiera en su bote. Segundo punto, tú y yo llevamos años ya caminando con Jesús. Hemos cambiado, hemos crecido, nuestra conversión es profunda, es auténtica, la acción del Espíritu sigue echando raíces en nosotros. No significa que somos canonizables, ni muchísimo menos, pero somos buenos, somos hombres y mujeres que estamos tratando en todo lo posible de ser alguien nuevo y diferente cada día mejor. Repito, no significa que no vamos a cometer errores, no significa que sea fácil, pero hay una intención buena en ti y en mí de hacer todo lo posible siguiendo la voz del Señor en nosotros. Si Jesús le cambió el nombre a Simón y Jesús te ha ido cambiando a ti y a mí, hazte una pregunta. ¿Qué nombre tú crees que te diera Jesús hoy a ti? ¿Qué nombre? Y quizás para ayudarte en esa reflexión, hazte esta pregunta mejor. Hoy, a estas alturas, ¿quién eres? ¿Y quién soy? Después de tantos años caminando con Cristo, ¿quiénes somos hoy? ¿Qué hay nuevo en ti y en mí que podemos identificar hoy, que quizás hace 10 años no estaba todavía en nuestras vidas? Y ese es el hombre y la mujer nuevo que Dios ha ido creando en ti y en mí a través de visitas de su Espíritu no esperadas ni buscadas. Nos han ido moldeando y nos han ido transformando. Y por último, ya que el último punto es dejándolo todo, siguieron a Jesús. Por último, creo que el texto nos invita a no temer a nombrar nuestras cadenas. Todos tenemos algún tipo de atadura todavía en nuestras vidas. Yo espero que ustedes sepan ya en todas estas alturas que no seremos libres finalmente hasta que veamos a Dios cara a cara. Mientras tanto, todos vamos a llevar un grilletico más grande, más chiquito, pero por ahí estará la cosa. Alguna cadenita vamos a arrastrar, o cadenotas, depende. No tener miedo de nombrarlas, no tener miedo de presentárselas al Señor y pedirle que nos ayude a ir soltando aquello que todavía son posesiones. No solamente hablo de lo material, puede haber ideas, recuerdos, conceptos, memorias que arrastramos y son como cadenas pesadas, y pedirle al Señor que nos ayude a tener esa libertad plena de los hijos de Dios. Yo me doy cuenta en mi propia vida y en la vida de gente que acompaño que pedimos mucha libertad interior, pero en el fondo la tememos, porque la libertad interior también compromete, y compromete enormemente a más y mejor. No tener miedo de decirle al Señor Jesús, ayúdame a soltar aquello que todavía arrastro y que no me deja ser libre plenamente. Pedirle al Señor la fuerza, la sabiduría, el discernimiento para poder volar hacia Dios y poder vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Tomemos un momento de silencio en esta noche y pensemos en estas 3 cosas. Pensemos si estoy dispuesto y dispuesta a que Dios siga irrumpiendo en mi vida, a que me saque incluso de mis proyectos, de mis planes, de mi comodidad. Si estoy dispuesto a eso, porque en el momento en que Jesús se suba de verdad en tu barca y en la mía, nuestras vidas van a cambiar mucho. Segundo, pregúntate hoy, y me pregunto yo, ¿quién soy hoy? ¿Cómo es el hombre nuevo y la mujer nueva
que vive en tu corazón y en el mío. ¿Qué nombre le pondrías a esa persona? Y por último, toma un momento en silencio en esta noche y pídele a Cristo Jesús que te ayude a ti y a mí a no tener miedo de reconocer nuestras ataduras, ponerle nombre y pedirle que nos ayude a soltarlas para poder vivir en la libertad plena de los hijos e hijas de Dios. Poder vivir como el hombre y la mujer que Dios soñó el día que te hizo a ti y a mí.